Bueno, vamos a cambiar de tema, pero siempre en torno a la pandemia, porque por falta de habitaciones en hoteles de tránsito, unas 300 familias que llegaron al país fueron derivadas a cuarentena domiciliaria. Vamos a tomar contacto con Consuelo Aguilera para conocer más detalles de todo lo que sucedió. Consuelo, cuéntanos, buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Claro, diversas reacciones ha provocado esto que se supo hace algunas horas, que tiene relación con que al menos 300 personas habrían sido derivadas a sus hogares para realizar la cuarentena preventiva. Pero para entender un poco en qué consiste esto hay que hacer un poco de contexto, ya que hay que recordar que fue el pasado 31 de marzo cuando comenzaron a regir las nuevas restricciones para los viajeros, que entre otras cosas indican que cada persona que ingrese a nuestro país, independiente si es chileno, residente o persona extranjera, tiene que cumplir una cuarentena de 10 días, de los cuales los 5 primeros tienen que ser en un hotel de tránsito autorizado por la Seremi de Salud y de la cual cuarentena solamente pueden salir con un test PCR negativo. Eso fue donde se produjo finalmente este problema, porque lo veíamos en los primeros días cuando comenzó a aplicarse esta medida. Se produjeron grandes aglomeraciones en el aeropuerto de Santiago, porque primero habían personas que no tenían claridad de cómo y en qué momento se hacía la reserva, y en otra parte porque tampoco señalaban que no existían los cupos necesarios. Esto se hace para que quede bien claro cuando las personas obtienen el pasaporte sanitario a través de la página c19.cl. Ahí es cuando tienen que hacer la reserva y también pagar esta estadía. Recordemos que es una estadía que corre por la cuenta del viajero, independiente también si es que es chileno, extranjero o residente en nuestro país. Los que nos señalaban esos días los viajeros era justamente que la página estaba colapsada, que al tratar de hacer la reserva no les permitía, no les daba un listado de cuáles eran los hoteles pertinentes, y por lo tanto tenían que esperar largo rato en el aeropuerto, incluso 5 o 6 horas, hasta poder salir y ser trasladados en algunos de los buses que están habilitados para hacer este trámite. Finalmente, y debido a eso, se supo hoy que al menos 300 personas habrían sido derivadas a cumplir esta cuarentena en sus casas y no en un hotel transitorio. ¿A qué se debe esto? Según lo que señalaba la propia Seremi, es claro, debido a la alta afluencia de público y también a la demora que hubo en algunos recintos porque no estaban capacitados o adaptados para poder recibir a estas personas. Recordemos que todas esas habitaciones, por ejemplo, tienen que ser sanitizadas y tienen que contar con una serie de características que sean aptas para que las personas puedan cumplir esta estricta cuarentena, que establece que además no pueden salir de estos dormitorios. ¿Qué fue lo que dijo la Seremi para referirse a esta polémica? Pasemos a escuchar esas declaraciones y luego seguimos comentando. Para evitar la aglomeración y que estas familias esperasen más de 5 horas en el aeropuerto, se tomó la determinación de pedirles que cumplieran su cuarentena en su domicilio, considerando además que todas las personas que habitan ese domicilio también deben hacer cuarentena, lo cual a su vez es fiscalizado por Seremi de Salud. Han ingresado aproximadamente 7.000 viajeros a través del aeropuerto de Santiago, los cuales han sido derivados a hoteles de tránsito de Seremi y otro porcentaje a los hoteles a través de las agencias de viajes. Todas esas personas, recordemos que deben hacer su cuarentena 5 días en estos hoteles. La polémica que generó todo esto no solamente tiene relación con lo difícil que se hace fiscalizar las cuarentenas en los domicilios, sino que también tiene otra arista, que es que aquellas personas que están cumpliendo cuarentenas en estos hoteles de tránsito tienen que desembolsar en promedio 400.000 pesos, según lo ha señalado la propia autoridad sanitaria, para costear los gastos de esta estadía de 5 días al menos, justamente en estos hoteles de tránsito, algo que ha generado también bastante polémica. De hecho, conversábamos hace algunos días con personas en el aeropuerto que nos decían que, por ejemplo, no tenían contemplado este gasto, que igual tenían que hacer el viaje por distintos motivos y que sin duda gastar 400.000 pesos y en algunos casos incluso más, nos señalaban, para poder hospedarse en estos hoteles de tránsito, sin duda era un gasto adicional que perjudicaba directamente sus bolsillos. Por lo tanto, también hay dudas respecto a eso, a cómo se está quizás discriminando a estas personas, cómo se eligieron a quienes se enviaron a sus domicilios y a quienes están haciendo la cuarentena finalmente, tal como lo establece la norma en estos hoteles de tránsito. Sobre eso también se pronunció justamente el gremio de los hoteleros. Ellos habían señalado ya anteriormente que no estaban de acuerdo con este listado, esta discriminación que estaba haciendo la autoridad sanitaria de cuáles hoteles podían ser utilizados como hoteles de tránsito y cuáles no. Pasemos a escuchar parte de lo que nos dijeron. Nosotros como hoteleros de Chile le queremos ofrecer al MINSAC toda nuestra colaboración para brindar un mejor servicio en el aeropuerto y no sigan surgiendo las aglomeraciones que han existido en estos días. Para eso necesitamos que crean en nosotros y nos den la posibilidad de nosotros administrar y manejar todo el servicio de reserva y ocupación en los hoteles.
Hoy día los hoteles no han tenido ocupaciones mayores al 30-40%. Por ende, lo que ha sucedido es por una desorganización del MinSal. Para eso necesitamos que realmente se logre el servicio público-privado para llegar a un mejor servicio. Hay también entonces la crítica del gremio de los hoteleros que ven también con bastante preocupación esto que sucedió. Sin embargo, desde la Seremi han señalado que no volverá a ocurrir, que están habilitando más hoteles y que están también tratando de agilizar todo el proceso de preparación de estas habitaciones para poder recibir de buena forma a aquellos pasajeros que llegan al aeropuerto y disminuir también el tiempo de espera, porque eso ha sido también una de las principales quejas o de los principales reclamos por parte de quienes vienen ingresando al país, porque señalan que no sirve de nada que tengan que cumplir una cuarentena tan estricta si al momento de llegar al aeropuerto se van a ver expuestos a estas aglomeraciones que se producen ahí en la sala donde están distribuyendo a las personas en los distintos buses que después los llevan a los hoteles donde van a cumplir esta cuarentena. Hubo reacciones también de parte de parlamentarios, pasemos a revisarlas. Se están tomando todas las medidas para los efectos de resguardar las medidas de carácter sanitario frente a la ausencia de hoteles de tránsito disponibles en la región metropolitana. Se ha señalado la posibilidad que puedan haber hoteles de tránsito en la región de Valparaíso y la alternativa de las cuarentenas domiciliarias, por supuesto que es un tema de preocupación, pero ciertamente es relación con un problema logístico. Pero tengo toda la certeza de que el Ministerio está tomando todas las medidas para los efectos de evitar un alza en los contagios. Deberían estar cerrados los aeropuertos, porque estamos trayendo las variantes brasileña y la variante inglesa que no son de acá, vienen de afuera, y que son mucho más agresivas desde el punto de vista que son más contagiosas. Si llegan personas, me parece que es una negligencia gravísima que esas personas las manden a su casa. Tienen que estar en recintos sanitarios supervisados, porque si no, cuando van a las casas van a contagiar a la gente que está en esas casas. Esto demuestra que no hay ninguna lógica sensata, que no hay ninguna medida de salud pública sensata para poder abordar esto. Hay entonces las reacciones de algunos parlamentarios ante esta opción o esta puerta que abrió justamente la Seremi de Salud para que estas personas no cumplieran la cuarentena en un hotel como establece justamente la norma, sino que lo hicieran en sus domicilios. Habrá que estar atentos a ver si es que efectivamente se soluciona o no el problema logístico que hay detrás de esto y que también ha sido reconocido justamente por la autoridad sanitaria. Muy bien, vamos a preguntar a la autoridad sanitaria qué pasa en este caso, así que te agradecemos mucho este reporte y nos imaginamos también cuál es el ánimo de las personas que están pagando y otras que están ahí en su casa. Muchísimas gracias por todo y seguimos